Hola, buenos días, tardes o noches. A continuación se presentará todo el contenido metodológico relacionado con el taller número 3, en el cual se abarca un desarrollo más centralizado en la parte metodológica que se complementa directamente con la información presente en el informe. Como tal, todo parte desde una parametrización, pero previamente se tiene que tener en cuenta los parámetros designados a lo largo del taller, dentro de los cuales se pide la creación de un modelo 3D de una fachada en la cual se determinen o se encuentren valores históricos o patrimoniales, junto con una altura levantada de 4 metros y un traslape de las fotografías tanto vertical como horizontal del 80%. Para ello se recurre al uso de Google Maps para determinar directamente las edificaciones que cumplan con este tipo de características y así pues previamente a la captación de información en campo se llega a realizar diversas tomas de información o diversos procedimientos matemáticos para establecer los parámetros que sean necesarios para levantar la información de la fachada. Dentro de las diferentes tomas de información previa se llegó a realizar una visita a la edificación para tomar medidas próximas y así se tuvo una idea de cuánto aproximadamente abarca de extensión la fachada a levantar. Dentro de las diferentes medidas tomadas se llegó a determinar como un largo de 9 metros y un alto de aproximadamente 4.75 metros, junto al uso de la fórmula estándar de la ecuación para determinar la escala de una fotografía. Teniendo todos estos datos presentes, se empezaron a realizar los diversos cálculos necesarios. Se encontraron diferentes maneras para llegar a determinar un traslape de 80% entre las fotografías. En este caso se recurre al uso de las ecuaciones presentes en el curso anterior de fotogrametría análoga. Principalmente se hace uso del tamaño del área fotografiada, base en el aire, separación de las líneas de vuelo y el número de líneas de vuelo. Se parte todo con la determinación de la escala. Para determinar la escala de la fotografía, en este caso se determinó a partir de diversas tomas presentadas previamente a realizar cualquier toma de información a una distancia de, en este caso fueron 6 metros. A partir de tener la imagen insertada en AutoCAD y conocer la distancia real, y en este caso al insertarla en AutoCAD en la escala 1:1, se empezaba a determinar la escala gráfica. Para ello ya directamente se podía llegar a establecer la fórmula y encontrar el valor de escala en cada uno de estos puntos, el cual fue aproximadamente de 1 a 10. Como tal daban valores como aproximadamente 1 a 7 punto algo, entonces se aproximaron a 1 a 10 y esa fue la escala trabajada. Ya con la escala establecida se empezaron a trabajar directamente sobre las fórmulas. Se hizo la suposición de que se van a imprimir directamente las fotografías sobre un papel de 0.20 metros, lo cual equivale a 20 centímetros por 20 centímetros, y para determinar el tamaño del área fotografiada se multiplicó el valor de escala por este valor. Ahora viene el cálculo entre la distancia de las líneas de vuelo y la base en el aire. Estos valores son netamente importantes para determinar un traslado del 80% entre cada una de las fotografías. Dentro de la fórmula se establece que la relación es de 1 menos el traslape necesario. En este caso, como se quiere un traslape del 80%, sería 1 menos 0.8, lo cual deja un resultado de 0.2. En este caso, ese 0.2 es lo que sobra de la fotografía. A este 0.2 se le multiplica directamente el tamaño del área fotografiada y se empiezan a determinar estos dos valores. Como en este caso se está asumiendo que el tamaño de impresión de la fotografía va a ser de 0.20 metros, se empiezan a calcular estos dos valores y los valores van a ser netamente iguales. Para determinar el número de líneas de vuelo a lo largo del eje horizontal se debió tener en cuenta el ancho, en este caso de la fachada, lo cual correspondió a 9 metros, y a este valor se le restó directamente el valor del área fotografiada sobre directamente la distancia entre las líneas de vuelo, lo cual se obtuvo como resultado un 19.5 puntos de toma de fotos. Entonces en este caso se aproximó a 20 para intentar abarcar mayormente la información contenida en la fachada. Ya en el eje vertical nuevamente se realiza el cálculo del número de líneas de vuelo. En este caso se coge la distancia real que fue tomada o distancia asumida que fue aproximadamente 4.75 metros. Se le restan los 4 metros que en este caso se quieren llegar a levantar de la fachada. Y a esto se le divide sobre la distancia entre las líneas de vuelo, lo cual corresponde a un valor de 3.87 que se aproximaron a 4 líneas de vuelo a lo largo del eje vertical. Una vez ya teniendo todos estos cálculos realizados antes de llegar a tomar las diversas fotografías, se presenta este esquema que igualmente está contenido a lo largo del informe y el cual ya representa toda la información contenida previo a realizar la toma de información. A partir de él se define como un esquema presente en el cual se tienen en cuenta la distancia entre el sensor y la distancia de la fachada, las líneas de vuelos presentes y todas las posiciones abarcadas a lo largo del eje horizontal. Ya con todos los parámetros presentes se empezó a realizar toda la materialización de los puntos sobre los cuales se iban a realizar todas las tomas de las fotografías. A partir de ello se empezó a designar la captura de información en cada una de las líneas de vuelos presentes tanto horizontal como verticalmente a modo de cubrir toda la información de la fachada.
Para en este caso se tomó toda la información a partir de establecer el sensor a modo horizontal. Esto es un factor importante que posteriormente se hablará un poco sobre él, puesto que determina la posición del modelo final y el ortomosaico. Según los cálculos obtenidos, se obtenía el total de 80 fotografías. No obstante, en la última línea de vuelo, puesto que ya se empezaron a presentar diversas protuberancias o diversas cosas inesperadas, por así decirlo, el tránsito de gente o tránsito de vehículos, se empezaron a tomar fotografías dobles a partir del mismo punto, por lo cual ya se establece una cantidad un poco mayor o más elevada de fotografías. Para este caso, algunas se borraron, otras no, otras se dejaron ahí y se acoplaron a la creación del modelo, puesto que ya se esperaba obtener una información mucho más detallada en la doble toma de la última línea de vuelo. Con las fotografías tomadas ya directamente se hace uso de Agisoft Metashade, en este caso para la creación del modelo 3D, en el cual ya se realizan los cuatro procesos típicos, los cuales corresponden a alineación de las fotografías, creación de nubes de puntos densas, malla y posterior texturización. Cabe recalcar que el modelo resultante, ya con todo lo mencionado anteriormente respecto a la información tomada o la orientación del sensor tomada, en este caso quedó como si la información necesaria estuviera en la parte de atrás y la información que no es tan importante quedara en la parte de adelante. Esto ya se puede llegar a apreciar directamente cuando, por ejemplo, se cierra el programa con los archivos ya obviamente guardados y se vuelve a cargar esos mismos archivos. La primera cara que quedó guardada es directamente la que no se necesita en este caso. Para este ejercicio, este resultado no se ve tan mal, puesto que la información necesaria se puede llegar a obtener mediante, en este caso, girar el propio modelo. Y la posterior creación del ortomosaico no se ve afectada por este error ya directamente en la toma de fotografías. Pero ya para proyectos futuros, en este caso, se deberían de haber tomado directamente como un punto de coordenadas, un punto de origen, el cual se pudiera, dentro del propio Agisoft, definir un origen y ya no tener este tipo de error, sino establecer un nuevo origen, y con este nuevo origen ya el modelo quedaría correctamente orientado. No obstante, ya con el modelo directamente creado, ya se empieza a realizar todo el proceso de escalado, en el cual se tuvieron en cuenta diferentes puntos tomados en el momento de tomar las fotografías. Para ello se establecieron algunos puntos de control sobre objetos sólidos. En este caso correspondieron a varios pares de medidas, los cuales corresponden a elementos fijos, tales como fueron ventanas. En este caso también fue las distancias entre un muro y las distancias entre las ventanas presentes. Tras realizar todo el proceso de escalado, ya directamente se puede empezar a crear el ortomosaico. Teniendo en cuenta que la información del modelo que se necesita está en la parte posterior y no en la parte frontal, en este caso se tiene que girar la figura. Se crearon algunos marcadores, los cuales sirvieron como delimitantes para crear un plano sobre la superficie y poder llegar a generar directamente el ortomosaico. Con la intervención de los marcadores se establece el plano de referencia y a partir de ello se obtiene un ortomosaico ya correctamente orientado, en el cual se presenta toda la información que en este caso se requiere. Una vez se obtiene este ortomosaico, ya se exporta. En este caso se puede exportar a formato JPG para posteriormente realizar la extracción de los bordes. Ya en Python se hace uso de las librerías CB2 y NumPy, para los cuales se empieza a directamente cargar la imagen, aplicar los diferentes filtros. En este caso se aplicó un filtro 3x3 de Gauss, Sigma 5, y el filtro de Cani en umbral de 10. A partir de ello se empezaron a detectar los contornos, se creó una copia de la imagen original para posteriormente la presentación de la imagen dentro de las imágenes resultantes. En este caso fue necesario crear diversos tamaños de ventanas ya preestablecidos, puesto que la información presente o la información obtenida de toda la fachada llegaba a ser como muy amplia, por lo que al correr el programa se obtenían como muchas precisiones sobre las columnas y no sobre la fachada en general, por lo cual se detallaba tanto una zona que no presentaba la información contenida a lo largo de toda la fachada. Y tras haber delimitado las ventanas, ya se podía presentar la información de una manera más formal. Finalmente se presenta toda la información de las ventanas y también se presenta la imagen original con todos los bordes sobrepuestos, y en este caso correspondían a un color negro. Inmersamente dentro del código ya se hizo uso de la librería CB2 para guardar cada una de las imágenes procesadas y obtenidas por cada una de las ventanas. A modo general, ya tras correr el código se ven las ventanas con la información necesaria para proseguir con la creación del plano. Una vez obtuvo la imagen original con los bordes de color negro, ya se pasó esta imagen a AutoCAD. Nuevamente se insertó en una escala de 1 a 1
Como ya se sabían las distancias de algunos elementos fijos dentro de la imagen, nuevamente se escaló la fotografía en AutoCAD y en Layout ya se empezó a crear todo lo respectivo al plano. Dentro del plano es necesario establecer que todo el origen de coordenadas o sistemas de referencias que en este caso fue utilizado a partir de la GISOF fue WGS84 y por ello se prosiguió utilizando este mismo y se designa como tal en el rótulo. Ya por último se presenta toda la información contenida a lo largo del plano, dentro de lo cual se intentó ser como lo más presente o lo más detallado que sea necesario para la presentación propia del plano y donde se abarquen o presenten elementos o características importantes que componen a la fachada. Tras eso ya se presenta como tal el resultado final, el cual consistió en la creación del plano, la detección de los bordes y la creación del ortomosaico junto al el modelo 3D obtenido de la fachada. Es claro que esta no es la única manera para realizar el levantamiento de información. Se pueden llegar a realizar diferentes parametrizaciones o directamente obtener la distancia entre cada una de las tomas de fotografías a partir de otros programas externos, como se llegó en este caso a leer en algunos artículos presentes. Sin embargo, esta fue la escogida para realizar todos los requerimientos que presentaba el taller. Se espera que todo este contenido haya sido muy complementario a todo el desarrollo metodológico contenido en el informe y que logre dar una visión más general acerca de cómo se llegó a realizar o manejar toda esta práctica. Muchas gracias por su atención.